Mi hermano me hizo sufrir toda mi infancia porque era la favorita de mis padres. Ahora que lo desheredaron, vino llorando a pedirme que le dé el apellido familiar a mi hija. Pero yo le cerré la puerta en la cara y los dejé a todos destrozados. Tengo 28 años. Vivo en California con mi esposo Matthew y estoy embarazada de 5 meses. Debería estar feliz, ¿verdad? Y lo estoy, o sea, estoy emocionada por este bebé, pero hace como 2 semanas mi hermano Benjamín apareció en mi puerta sin avisar, llorando, suplicándome que le diera a mi hijo no nacido el apellido de mi familia, para que mis padres no lo desheredaran. Y ahí fue cuando me di cuenta de que por más lejos que huya, por más años que pasen sin hablarles, esta gente siempre va a encontrar la manera de intentar arruinarme la vida. Pero para que entiendas por qué esto es tan jodidamente absurdo, tengo que contarte toda la historia desde el principio, y créeme, es una historia larga. Nací en Illinois en una familia que básicamente nunca me quiso. Y no lo digo de forma dramática tipo, ay, mis padres eran estrictos. No, literalmente nunca me quisieron. Mi tía Elizabeth me contó hace años, cuando yo tenía como 22, que mi mamá quería abortar cuando se enteró de que yo era niña. Al parecer mis padres ya tenían a Benjamín, que tenía 2 años en ese momento, y mi mamá quería otro varón. Estaba obsesionada con tener solo hijos varones, no sé, como si estuviéramos en la época medieval o algo así. Cuando el ultrasonido mostró que yo era niña, mi mamá le dijo al doctor que quería terminar el embarazo. Mi papá la convenció de que no lo hiciera, porque, ¿qué iban a decir en la iglesia? No porque realmente me quisiera, sino porque le preocupaba su imagen. Así que nací, y desde ese momento fui el recordatorio viviente de una decepción. Crecer en esa casa fue básicamente como ser un fantasma que todos podían ver pero preferían ignorar. Benjamin era el centro del universo, el niño dorado, el príncipe perfecto que podía hacer lo que quisiera. Tenía su propio cuarto gigante con todos los juguetes que pedía, una computadora nueva cada año, clases de todo, deportes, campamentos de verano caros, todo. Yo compartía un cuarto diminuto con las cajas de Navidad y la ropa vieja de mi mamá, hasta que cumplí 12, y finalmente me dieron el cuarto de invitados, pero solo porque mi abuela dejó de visitarnos. Mi mamá me compraba ropa en tiendas de segunda mano, pero a Benjamín le compraba todo nuevo. En las fotos familiares, Benjamín siempre estaba al frente con mis padres sonriendo, y yo estaba tipo en la esquina, o directamente no estaba en la foto. Pero lo peor no era solo la diferencia de trato. Era que Benjamín sabía exactamente cuánto poder tenía y lo usaba para hacerme la vida imposible. Cuando teníamos como 10 y 12 años, él empezó a romper sus propias cosas, y luego me culpaba a mí. Rompía sus videojuegos, sus juguetes, lo que fuera, y después lloraba diciendo que yo lo había hecho. Mis padres siempre le creían. Una vez rompió su Xbox. Literalmente la tiró al piso. Él mismo. Yo lo vi. Y mis padres me castigaron durante 3 meses. Me quitaron mi cumpleaños ese año. ¿Puedes creerlo? No hubo fiesta, no hubo pastel, nada. Benjamín comió pastel esa noche mientras yo estaba castigada en mi cuarto. Y él me miró con esa sonrisa que todavía puedo ver cuando cierro los ojos. Esa sonrisa de, gané otra vez. La cosa siguió así durante años. Benjamín saboteaba mis tareas escolares, escondía mis libros, me robaba el dinero que ganaba haciendo trabajos para los vecinos, y cada vez que yo intentaba decir algo, mis padres decían que yo estaba siendo dramática o celosa. Mi mamá siempre decía, Benjamín nunca haría algo así. Deja de inventar historias para llamar la atención. Pero la verdad es que yo no quería su atención, solo quería que me dejaran en paz. Pasé la mayor parte de mi adolescencia en la biblioteca pública, estudiando, leyendo, cualquier cosa para no estar en esa casa. Me volví muy buena en la escuela porque era literalmente lo único que tenía, ¿sabes? Mis calificaciones eran perfectas. Participaba en todos los clubes. Hacía servicio comunitario, todo. Mis padres nunca fueron a una sola reunión de padres, nunca vieron una sola de mis presentaciones escolares, pero iban a todos los juegos de fútbol de Benjamín, aunque él estaba en la banca la mitad del tiempo. Cuando tenía 17 años, apliqué a universidades en California porque quería estar lo más lejos posible de Illinois. Conseguí una beca completa para una universidad decente en el área de San Francisco, y honestamente fue el mejor día de mi vida cuando recibí esa carta de aceptación. Se la mostré a mis padres durante la cena, y mi papá apenas levantó la vista de su plato. Dijo, bueno, espero que sepas que no vamos a pagar nada. Y mi mamá agregó, California está muy lejos, vas a estar sola allá. Benjamín dijo algo como, ¿por qué querrías ir tan lejos? ¿No te gusta la familia? Con esa voz falsa que usaba cuando quería hacerse la víctima.
Les expliqué que tenía beca completa, que no necesitaba su dinero, y mi papá solo dijo, entonces adelante. No hubo celebración, no hubo nada. 2 semanas después compraron un auto nuevo para Benjamín, como regalo adelantado de graduación. Yo me fui a California 3 días después de graduarme de la preparatoria con 2 maletas y $800 que había ahorrado trabajando en Subway. Los primeros años en California fueron difíciles pero increíbles a la vez. Trabajaba como 3 empleos de medio tiempo mientras estudiaba. Dormía como 5 horas por noche. Comía mucho ramen y arroz, pero era libre. No tenía que lidiar con Benjamín destruyendo mis cosas o mis padres diciéndome que era una decepción. Conocí a Matthew en mi segundo año de universidad, en una clase de historia. Era amable, divertido, y cuando le conté sobre mi familia eventualmente, después de meses de salir, porque tenía vergüenza, él simplemente me abrazó y dijo que su familia sería mi familia ahora. Y lo decía en serio. Sus padres me trataron mejor en nuestra primera cena de Navidad, de lo que mis propios padres me trataron en toda mi vida. Su mamá me compró un suéter navideño feo, y su papá bromeó conmigo sobre mi carrera, como si realmente le importara. Fue raro al principio, la verdad. No estaba acostumbrada a que la gente se interesara genuinamente en mí. Mantuve contacto mínimo con mi familia durante la universidad. Les mandaba mensajes ocasionales tipo, «Todo bien, espero que ustedes también», pero ellos casi nunca respondían. Cuando me gradué con honores, mis padres no vinieron a la ceremonia. Dijeron que era muy caro el viaje, y que además, no era tan importante, solo es universidad. Benjamin había abandonado la universidad después de un año porque no era lo suyo, pero mis padres le habían pagado todo ese año, como $40,000 tirados a la basura, y nunca le dijeron nada. Cuando yo me gradué, la familia de Matthew voló desde Illinois. Sí, ellos también son de Illinois. Qué irónico para estar ahí. Me compraron flores, tomamos fotos, fuimos a cenar a un restaurante bonito. La mamá de Matthew lloró durante mi discurso de graduación. Mis propios padres ni siquiera me mandaron un mensaje de felicitaciones. Total que Matthew y yo empezamos a construir nuestra vida en California. Conseguí un trabajo bueno en marketing. Matthew trabajaba en una firma de contabilidad. Ahorrábamos dinero, adoptamos un gato, ya sabes, vida normal de adultos jóvenes. Cuando llevábamos 3 años de novios, Matthew me propuso matrimonio en una playa al atardecer, súper cliché pero hermoso. Estaba tan feliz que cometí el error de mandar un mensaje al chat grupal de mi familia anunciando mi compromiso. Mi mamá respondió, «Ok», después de 2 días. Mi papá no respondió nada. Benjamin mandó un felicidades supongo, como 5 días después. Ninguno preguntó sobre la boda, sobre Matthew, sobre nada. La mamá de Matthew, en cambio, me llamó llorando de emoción como 2 minutos después de que Matthew le contó, y quería saber todos los detalles. Decidimos casarnos en California porque, bueno, vivíamos ahí y toda nuestra vida estaba ahí. Mandé invitaciones a mis padres y a Benjamín con como 6 meses de anticipación. El mes antes de la boda, mi mamá me llamó y me dijo que no iban a ir porque es muy caro, y además Benjamín piensa que estás siendo desagradecida al casarte tan lejos de la familia, como si no quisieras que estuviéramos ahí. Le pregunté, ¿Benjamín piensa eso o tú piensas eso? Y ella se puso defensiva diciendo que Benjamín tenía razón, que si realmente los quisiera allá me habría casado en Illinois. Le dije que llevaba viviendo en California casi 10 años en ese punto, que mi vida entera estaba ahí, que la familia de Matthew vivía en Illinois, y ellos sí iban a volar para estar en la boda. Ella dijo, «Bueno, ellos tendrán su dinero, pero nosotros no podemos darnos ese lujo», lo cual era mentira, porque mi papá manejaba un concesionario de autos y les iba muy bien. Colgué el teléfono y lloré durante horas. Matthew me abrazó y me dijo que su familia era mi familia, y que nuestra boda iba a ser perfecta sin ellos. Y tenía razón. Nos casamos en mayo de 2020, justo antes de que todo se volviera loco con la pandemia. Tuvimos suerte con eso al menos. Fue una boda pequeña, como 50 personas, en un viñedo hermoso. La familia de Matthew estuvo ahí, mis amigos de la universidad, algunos colegas del trabajo, y fue perfecto. No hubo drama. No hubo nadie diciéndome que era una decepción. Solo amor, y gente que genuinamente se alegraba por nosotros. El papá de Matthew me llevó al altar porque mi propio padre no estaba ahí, y no voy a mentir, lloré durante toda la ceremonia. Después de la boda bloqueé a mi familia en redes sociales porque no quería que vieran fotos de mi día feliz. Sonó petty, pero me hizo sentir bien, ¿sabes? Pasaron como 2 años sin mucho contacto. Yo mandaba mensajes por Navidad y cumpleaños, pero ellos apenas respondían. Mientras tanto,
Me enteré por mi prima Hannah, la única persona de mi familia que seguía hablándome, porque siempre pensó que mis padres eran horribles conmigo, que mis padres le habían pagado toda la boda a Benjamín. No solo la boda, una boda gigante con como 300 invitados en un lugar súper fancy, sino que también le compraron una casa completa, tipo 350,000 dólares, como regalo de bodas. Hannah me mandó fotos y videos de la boda. Era ridículo lo extravagante que era todo. Globos gigantes de oro, un pastel de 5 pisos, banda en vivo, todo. Y Benjamín se casó con Lauren, una chica que parecía bastante normal honestamente, y me dio un poco de lástima porque sabía que se estaba metiendo en esa familia sin saber realmente cómo eran. La cosa es que después de la boda de Benjamín, Hannah empezó a mandarme actualizaciones más seguidas porque algo extraño estaba pasando. Al parecer, mis padres estaban obsesionados con que Benjamín y Lauren les dieran nietos. ¿Cómo? Mencionaban nietos en cada cena familiar. Preguntaban constantemente cuándo iban a empezar a tener bebés. Mi mamá incluso compró ropa de bebé y la guardó para cuando llegue mi nieto. Hannah me contó que Lauren se veía súper incómoda cada vez que salía el tema, pero Benjamín solo se reía y decía, ya va a pasar, denles tiempo. Pasó 1 año, 2 años, y nada. Mis padres empezaron a ponerse más insistentes, más desesperados. Mi mamá le preguntaba a Lauren si estaba haciendo todo lo necesario, y mi papá le decía a Benjamín que un hombre de verdad ya tendría un hijo a su edad. Hannah me contó que las cosas se pusieron realmente tensas en las cenas familiares. Al parecer, Lauren y Benjamín estaban peleando mucho, y mis padres no ayudaban nada con su presión constante. Yo honestamente no pensaba mucho en eso. Tenía mi propia vida, estaba feliz con Matthew. Acabábamos de comprar nuestra propia casa, con nuestro dinero, sin ayuda de nadie, y estábamos considerando empezar nuestra propia familia. Y entonces, como hace 6 meses, Hannah me llamó con una actualización grande. Benjamín y Lauren habían ido al doctor y descubrieron que Benjamín tiene problemas de fertilidad severos, algo sobre conteo bajo de esperma y otros problemas médicos. No recuerdo todos los detalles técnicos, pero básicamente le dijeron que las probabilidades de que pudiera tener hijos biológicos eran casi nulas. Podían intentar tratamientos, pero eran carísimos y no garantizaban nada. Según Hannah, cuando mis padres se enteraron, se volvieron locos. Mi mamá aparentemente lloró durante días, no porque sintiera lástima por Benjamín, sino porque estaba devastada por no poder tener nietos biológicos de su apellido. Mi papá empezó a hablar sobre el legado familiar y cómo la línea familiar iba a terminar con Benjamín. Dejaron de ser cariñosos con Benjamín casi de inmediato, como si él ya no tuviera valor para ellos porque no podía darles lo que querían. Hannah dijo que era horrible verlo, que mis padres básicamente ignoraban a Benjamín en las cenas familiares, y que mi mamá había empezado a decir cosas como, ¿para qué les compramos una casa si ni siquiera van a llenarla de nietos? Lauren estaba lidiando con todo esto, mientras también procesaba la noticia de la infertilidad. Hannah pensaba que probablemente iban a divorciarse pronto por toda la presión. La cosa se puso peor cuando mi papá le dijo a Benjamín que si no arreglaba la situación, iban a cortar todo el apoyo financiero que le daban. Y sí, después de años de casados, mis padres todavía le pagaban cosas a Benjamín, como su auto, su seguro, incluso parte de sus gastos mensuales. Benjamín tenía 30 años y todavía dependía económicamente de nuestros padres, porque nunca tuvo que aprender a valerse por sí mismo. Mi papá le dio un ultimátum: encuentra una manera de darme un nieto con nuestro apellido, o te corto completamente. Y ahí fue. Cuando Benjamín, en su desesperación, decidió que yo era la solución a su problema. Hace 2 semanas estaba en casa editando unos materiales de trabajo cuando escuché el timbre. Matthew estaba en el trabajo, así que fui yo a abrir. Y ahí estaba Benjamín, en mi puerta, en California, a literalmente miles de kilómetros de donde se suponía que debía estar. No lo había visto en persona en como 8 años. Se veía terrible, honestamente, como si no hubiera dormido en días. Tenía ojeras enormes y estaba despeinado. Me quedé ahí parada en shock por un momento antes de preguntarle qué carajos estaba haciendo ahí. Él empezó a llorar, así sin más, lágrimas corriendo por su cara, y dijo: Charlotte, necesito tu ayuda, por favor, no tengo a nadie más. Lo dejé entrar porque, no sé, supongo que parte de mí todavía sentía algo por él a pesar de todo lo que me hizo. Era mi hermano, técnicamente, aunque nunca actuó como tal. Se sentó en mi sala y empezó a contarme todo, sobre su infertilidad, sobre cómo nuestros padres lo estaban tratando ahora, sobre cómo le iban a quitar todo. Yo solo lo escuchaba, sin decir nada,
esperando a que llegara al punto, y entonces lo dijo. Me pidió que cuando naciera mi bebé, sí, sabía que estaba embarazada porque Hannah probablemente se lo dijo, le pusiera el apellido de nuestra familia en lugar del apellido de Matthew. Dijo que así nuestros padres pensarían que el bebé era parte del legado familiar, y lo dejarían en paz. Me quedé sentada ahí, procesando lo que acababa de escuchar, y honestamente no sabía si reír o gritarle. Le pregunté si estaba jodidamente loco, si realmente pensaba que yo iba a darle el apellido de la familia que me trató como basura durante toda mi vida a mi hijo. Le dije, Benjamín, mamá y papá no fueron a mi boda, no me hablaron durante años, me hiciste la vida imposible durante toda mi infancia, y ahora quieres que use a mi bebé para arreglar tus problemas con ellos. ¿En serio? Él siguió llorando y diciendo que lo entendía, que sabía que había sido horrible conmigo, pero que había cambiado, que lo sentía mucho por todo. Le pregunté, ¿lo sientes o solo necesitas algo de mí? Y él no supo qué responder. Entonces empezó a suplicar, literalmente de rodillas en mi sala, diciendo que si no hacía esto, nuestros padres lo iban a desheredar, que iba a perder todo, que Lauren probablemente lo dejaría. Le dije que tal vez debería haberlo pensado antes de pasarse años siendo su títere y tratándome como mierda. Le recordé todas las veces que rompió mis cosas y me culpó, todas las veces que me robó dinero, todas las veces que convenció a nuestros padres de que yo era el problema. Le dije, ¿te acuerdas cuando rompiste tu Xbox y me castigaron durante 3 meses? ¿Te acuerdas de esa sonrisa que pusiste? Yo nunca la olvidé, Benjamín. Y ahora vienes aquí, después de años sin hablarme, pidiéndome que resuelva tus problemas. Él intentó. Él intentó. Decir que era solo un niño en ese entonces, que no entendía lo que hacía, pero yo lo interrumpí. Le dije que tenía 12, 13, 14 años, edad suficiente para saber que lo que hacía estaba mal. Le dije que disfrutaba haciéndome sufrir porque sabía que podía salirse con la suya, y ahora que sus padres dorados lo estaban tratando de la forma en que siempre me trataron a mí, quería que yo lo salvara. Le dije que no, que mi respuesta era no, que mi hijo iba a tener el apellido de Matthew porque Matthew era un buen hombre que me amaba y me respetaba, y que nuestra familia, Matthew y yo, no tenía nada que ver con ellos. Benjamín se levantó y empezó a ponerse agresivo, no físicamente pero sí con su tono. Dijo que estaba siendo egoísta, que solo era un apellido, que no me costaba nada hacerle ese favor. Le dije que me costaba mi dignidad, que me costaba la paz que había construido lejos de ellos, que me costaba la familia que había formado con Matthew. Le dije que se fuera de mi casa y que no volviera nunca. Él siguió gritando mientras caminaba hacia la puerta, diciendo que iba a arrepentirme, que era una mala persona, todas esas cosas. Lo empujé fuera, literalmente. Lo empujé, y cerré la puerta. Me senté en el piso de mi sala, y lloré. No por él, sino porque me di cuenta de que nunca iba a poder escapar completamente de esta gente. 2 días después, Hannah me mandó un mensaje diciendo que mis padres habían cumplido su amenaza y cortaron a Benjamín financieramente. Le quitaron el auto, dejaron de pagar su seguro, todo. Benjamín aparentemente tuvo un colapso emocional, y Lauren finalmente se hartó y se fue a casa de sus padres. Mis padres, en lugar de reconocer que eran ellos los que habían creado todo este desastre, decidieron que yo era la villana. Mi mamá me llamó, no sé cómo consiguió mi nuevo número, probablemente Hannah, y empezó a gritarme, diciéndome que era una hija horrible, que Benjamín había venido a mí pidiendo ayuda y yo lo rechacé. Le dije, ¿dónde estabas tú cuando yo necesitaba ayuda? ¿Cuándo necesitaba que alguien me defendiera de Benjamín? ¿Cuándo necesitaba que alguien viniera a mi graduación, a mi boda? Ella dijo que eso era diferente, que yo había elegido irme pero Benjamín realmente necesitaba ayuda ahora. Le pregunté si realmente no veía la ironía en todo esto, en cómo ahora que Benjamín no podía darles lo que querían, lo estaban tratando de la forma en que siempre me trataron a mí. Le dije que tal vez ahora entendía un poco cómo me sentí durante toda mi vida. Ella se puso histérica, gritando que yo siempre fui una niña difícil, que siempre causaba problemas, que ella había tratado de amarme pero yo lo hacía imposible. Le dije, mamá, tú querías abortarme porque no era el niño que esperabas, nunca tuviste intención de amarme, y colgué. Ella siguió llamando durante horas pero no contesté. Eventualmente, bloqueé su número también. Mi papá me llamó desde Nopoisca. Nopoisca. Otro teléfono unos días después con un enfoque diferente. Intentó el camino de seamos razonables, diciendo que entendía que tuvimos problemas en el pasado, pero que la familia era importante, que el apellido familiar era un legado que debía continuar.
Le dije que su legado era de favoritismo, manipulación y abuso emocional, y que yo no quería nada de eso para mi hijo. Él dijo que estaba siendo dramática, que todos los padres tienen favoritos, pero que eso no significa que no me quisieran. Le dije que acciones hablan más que palabras, y que sus acciones durante 28 años habían dejado muy claro que yo nunca importé. Le dije que mi hijo iba a crecer en una casa donde era amado incondicionalmente, donde no tenía que competir por atención, donde no tenía que ser perfecto para ser valorado, y que esa casa no incluía a ninguno de ellos. Mi papá intentó amenazarme, diciendo algo sobre herencias y dinero familiar, pero le dije que nunca esperé nada de ellos y que había construido mi vida sin su ayuda. Le recordé que me fui a California con $800 y me gradué con honores mientras trabajaba 3 empleos, que Matthew y yo habíamos comprado nuestra propia casa, que nunca les había pedido nada. Su dinero nunca fue mío, y nunca lo quise. Él se quedó callado por un momento, y luego dijo: «Vas a arrepentirte de esto algún día antes de colgar». Lo bloqueé también. Ahora, Hannah me mantiene actualizada, porque renta un cuarto en la casa de mis padres. Necesitaba un lugar barato mientras estudia su maestría, y mis padres le ofrecieron un buen precio, aunque ahora me pregunto si fue para tener a alguien que les reporte sobre mí. Me contó que la casa es un caos total. Mis padres están amargados. Benjamin está desesperado buscando trabajo porque nunca desarrolló habilidades reales, ya que siempre tuvo todo pagado, y Lauren oficialmente presentó papeles de divorcio. Mis padres le echan la culpa de todo a Lauren, diciendo que ella debería haber sido más comprensiva con la condición médica de Benjamin, pero Hannah dice que Lauren básicamente les dijo que se fueran al carajo, y que ella no iba a ser parte de esa familia tóxica nunca más. Honestamente, bueno para ella. Matthew ha sido increíble durante todo esto. Me abraza cuando lloro. Me recuerda que tomé la decisión correcta. Me dice que nuestro bebé va a tener la familia que merece. Sus padres también han sido súper apoyo. Su mamá me llama cada semana para ver cómo estoy y para mandarme fotos de ropita de bebé que ha estado comprando. Esto es lo que una familia debe ser. Personas que te aman sin condiciones, que celebran tus logros, que están ahí en los buenos y malos momentos. Hace unos días tuvimos el ultrasonido donde nos dijeron que vamos a tener una niña. Matthew lloró de felicidad y yo también, pero por razones diferentes. Lloré porque esta niña nunca va a sentirse no deseada, nunca va a preguntarse por qué su hermano es más amado, nunca va a crecer sintiéndose como un error. Va a tener un papá que la adora, y una mamá que hará todo lo posible para darle la infancia que yo nunca tuve. Y va a tener el apellido de Matthew, el apellido de un hombre bueno, no el apellido de una familia que valora legados sobre personas. No me arrepiento de haberle dicho que no a Benjamin. No me arrepiento de bloquear a mis padres. He pasado demasiados años de mi vida tratando de ganarme el amor de gente que nunca estuvo dispuesta a darlo. Esta niña que está creciendo dentro de mí merece mejor que eso, y yo también. A veces todavía me duele, no voy a mentir. Todavía hay momentos en los que desearía tener padres normales que estuvieran emocionados por su primera nieta, pero luego recuerdo que la familia no siempre es sangre. La familia es la gente que eliges, la gente que te elige a ti, la gente que está ahí cuando realmente importa. Y esa familia, la mía de verdad, está aquí en California, esperando conocer a nuestra pequeña niña en unos meses.